¿Sabes por qué México siempre se mantiene en una postura neutral ante los conflictos que han ocurrido a lo largo de las décadas entre otras naciones, principalmente los que son de origen bélico? El conflicto más reciente en el que México ha decidido mantener su postura de la no intervención es en la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Incluso ante la petición realizada por los legisladores de Ucrania hacia México, solicitando material militar mediante una carta que fue entregada por la actual embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarevska, a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. Esta es la segunda petición que hace Ucrania a México de esta índole, solicitando armamento. Aquí un fragmento de la carta. Excelentísima Presidenta, aprovechamos este conducto para saludarle con respeto y agradecer por el apoyo a Ucrania en la lucha por la libertad y la independencia de nuestro país. Y tenemos el honor de informar lo siguiente. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están atacando Ucrania desde diferentes direcciones. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Rusia bombardea a civiles, mujeres y niños. Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos a hacer retroceder al enemigo. Mientras nuestras fuerzas armadas están resistiendo valientemente, todavía tenemos algunos problemas con armas y municiones. Como ya saben, hemos desplegado una serie de unidades que actúan como fuerzas de defensa territorial. También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen a Ucrania. Si pueden proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar y humanitaria, estaríamos muy agradecidos. Rechazando ambas demandas, sin ceder a la presión e incluso ante el escarnio de algunos países hacia México por mantener esta postura de neutralidad. La razón se llama la Doctrina Estrada. La Doctrina Estrada es una de las más grandes aportaciones que México ha hecho al derecho internacional. También conocida como Doctrina Mexicana, fue publicada el 27 de septiembre de 1930 y redactada por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, durante el mandato presidencial de Pascual Ortiz Rubio. Esta doctrina es la ideología central que ha guiado las relaciones que México tiene con el exterior y es base fundamental de su diplomacia. El documento, en pocas palabras, es un manifiesto en el cual rechaza directamente a la intervención extranjera en los asuntos de gobierno de una nación. También rechaza el hecho de que otros países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o no lo es, así adoptando una postura de no intervención, incluidos en conflictos de cualquier índole que tienen otros países como las guerras. En pocas palabras, promueve el respeto a la soberanía de los pueblos. ¿Cómo tuvo su origen la Doctrina Estrada? Al consumarse la independencia de México en 1821 hasta 1910, año en que inició la Revolución Mexicana, y años posteriores, México pasó por diversos movimientos armados que hacían frecuente el cambio de gobierno por el camino de la violencia y la fuerza. Había una enorme inestabilidad política en cada gobierno que surgía de guerras internas que luchaban por el poder, haciendo que los distintos grupos de contrincantes tuvieran que negociar con la diplomacia proveniente del extranjero para conseguir validación y reconocimiento oficial de toda la comunidad internacional. Esto era algo negativo hacia México, el permitir que grandes potencias se metieran en asuntos internos del país, a cambio de beneficios económicos, políticos y hasta territoriales, solo por obtener la validación de los entonces distintos presidentes que solicitaban reconocimiento internacional. Y no solo eso, sino que lo dejaba desprotegido de posibles futuras guerras e invasiones que ya había sufrido el país entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Una de esas grandes potencias era Estados Unidos. Un antecedente de la Doctrina Estrada fue la Doctrina Carranza,
creada en el año de 1918 por el presidente de aquella época, Venustiano Carranza. Tan solo un año anterior, había promulgado la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, pero había un pequeño problema principalmente con los artículos 3, 27, 30 y 130. En estos artículos se establecía que México era autónomo sobre sus propios recursos naturales, también que se cobraría un impuesto especial del 10% sobre la producción petrolera y sus derivados. Como resultado de este decreto, los empresarios extranjeros debían pagar al gobierno mexicano por utilizar su petróleo, y esto significó un incremento de los costos de producción de los derivados del petróleo. Los intereses comerciales, económicos y políticos de Estados Unidos se veían amenazados por estos artículos, ya que siempre se habían beneficiado principalmente de los recursos de nuestro país, debido a, como ya se mencionó, la inestabilidad política y fragmentación de gobierno de México. El gobierno de los Estados Unidos quiso desprestigiar a Carranza y a todo su gabinete. Exigían que se modificaran esos artículos. Empresarios y compañías petroleras de Estados Unidos, con el apoyo del secretario de Estado Robert Lansing, amenazaron con una intervención armada. Lansing exigió al gobierno mexicano que no volviera a emitir ningún decreto sin que éste fuera revisado previamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que Carranza intentó poner alto a eso, creando la Doctrina Carranza, ante una posible invasión de nuestros vecinos del norte e intentando a toda costa proteger los intereses de México. Pero esta solo fue la gota que derramó el vaso, ya que su doctrina fue muy bien pensada. Los principios de política exterior de Carranza los fue construyendo poco a poco conforme se van dando una serie de incidentes que lo van obligando a tomar decisiones de política exterior. La doctrina Carranza: la igualdad, el mutuo respeto a las instituciones y a las leyes, y la firme y constante voluntad de no intervenir jamás, bajo ningún pretexto, en los asuntos interiores de otros países, procurando al mismo tiempo obtener un tratamiento igual al que otorga, esto es, que se considere nación soberana, que sean respetadas sus leyes y sus instituciones, y que no se intervenga en ninguna forma en sus asuntos interiores. Con las propuestas de Carranza se buscaba una mayor independencia del país, así como un trato digno de los demás países hacia México, en pocas palabras, de Estados Unidos a México. Y así fue como sembró los principios básicos de la política exterior en México, principios que se retomarían en la doctrina Estrada. La gran mayoría de historiadores coinciden en que esta doctrina está basada en el rechazo de la política internacional de Estados Unidos, que hasta ese entonces ya había promovido el no reconocer a algunos gobiernos extranjeros, especialmente cuando habían surgido de procesos revolucionarios o golpes militares. También coinciden en que la doctrina Estrada surgió como respuesta a dos ideologías sobre la política exterior: la doctrina Tovar y la doctrina Monroe. La doctrina Tovar, que especifica que las naciones del continente americano tienen que negarse a reconocer cualquier forma de gobierno surgido de un proceso revolucionario, y defiende una posición de intervencionismo indirecto. La doctrina Monroe favorece a Estados Unidos sobre el resto de naciones del continente americano, al promover la no intervención de las naciones europeas en el continente americano. Gracias a la doctrina Estrada, es así como México ha podido conservar las relaciones de respeto con países de ideologías diversas en momentos difíciles.